¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hoy, mañana y siempre sigan bien, con chamba, con trabajo, entretenidos y felices, porque quien no tiene chamba, pues no creo que sea muy feliz, es terrible, y por eso los esfuerzos de la 4T por tener mayor seguridad para los trabajadores al servicio del Estado. Hoy, bueno, este martes la doctora Sheinbaum hizo eco de las quejas y de las inconformidades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que bueno, pienso yo que en algunos momentos están como medio miopes en el sentido de los beneficios que la ley del ISSSTE les otorgaría, ellos no lo ven así. Entonces la doctora Sheinbaum, abierta como es al diálogo, pues se reunió con ellos y decidió retirar la reforma a la ley del ISSSTE ante la inconformidad precisamente de la CENTE. Bueno, esta iniciativa de ley de reforma a la ley del seguro, o más bien a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así es el ISSSTE, pues la retiró tras una reunión que tuvo con ellos este martes. La reforma a la ley del ISSSTE estaba congelada en la Cámara de Diputados luego de las protestas que realizó precisamente la CENTE con el objetivo de que la iniciativa ni siquiera se discutiera. Ya van con su radicalismo, pues. El magisterio no estaba de acuerdo con la reforma debido a que no contemplaba sus exigencias. ¿Cuáles eran las exigencias o son las exigencias de la CENTE? Reducir la edad de retiro de los docentes y crear un sistema de pensiones para los maestros exclusivamente. Bueno, todo este trayecto que lleva semanas de realizar distintas protestas en varios estados de la República, pues la CENTE al fin logra su cometido. Claudia Sheinbaum retira su propuesta y con anterioridad ya se había comprometido a no modificar la ley del ISSSTE sin antes llegar a un acuerdo con el magisterio, que es parte del magisterio, porque la CENTE es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces el retiro de esta iniciativa se dio en el marco de una reunión con los dirigentes de este agrupamiento de la CENTE, que se sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y antes de ese encuentro el magisterio había amagado, amenazado con realizar paros, ¿no? Un paro de 72 horas. Bueno, aquí interviene Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados federales de Morena, quien anunció a través de las redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió retirar su iniciativa que ya había enviado al Congreso desde el pasado 7 de febrero. Pero según Monreal, la presidenta tiene todo el derecho al retirar su iniciativa con base en un artículo que es el 77 del reglamento de la Cámara de Diputados. Explica Monreal que el segundo párrafo de este artículo, repito, 77 del reglamento de la Cámara de Diputados, señala lo siguiente, lo voy a leer textualmente. El derecho de iniciativa comprende también el derecho a retirarla. Esto lo podrá ejercer solo el autor desde el momento de su admisión y hasta antes de que la comisión o comisiones a las que se haya turnado acuerden un dictamen o antes de que se tenga por precluida la facultad para dictaminar. Para los efectos de este numeral por autor se entiende al o a los diputados o diputadas que suscriban efectivamente la iniciativa antes de ser presentada ante la mesa directiva. Aunque Sheinbaum retiró su iniciativa que envió a Morena, para su partido, el contenido de la misma, pues se va a hacer realidad de todas formas, porque a través de decretos administrativos, o me imagino yo también que leyes secundarias, ya no constitucional, informó que a través de redes sociales, bueno, Martí Batres, el director general del ISSSTE, aseguró que la decisión de la presidenta fue para continuar el diálogo con el magisterio, lo cual se hizo, y entre otras cosas, la presidenta proponía en su reforma, por ejemplo, vean ustedes a lo que se negaba el magisterio,
la presidenta proponía en su reforma que el ISSSTE tuviera la capacidad de construir viviendas para los trabajadores. No obstante, en virtud de que dicha iniciativa contenía beneficios muy importantes en materia de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado, maestras y maestros, tales como la condonación, imagínense, condonación, quitas y congelamiento de deudas problemáticas o impagables de los acreditados al FOBISSSTE, así como la recuperación de facultades para la construcción de vivienda social. La presidenta otorgará estos beneficios pues, a través de decretos administrativos que se van a publicar próximamente, según se ha anunciado. Bueno, ya no será ley, ya los trabajadores o maestros pues dirán si actuó bien su dirigencia, los de la CENTE, porque hay pues, el universo mayor pues, que incluye a la CENTE, pues es el CENTE, con ese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y los más radicales, agrupados en la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ellos pertenecen al CENTE, aunque no se quiera, pero han hecho un agrupamiento muy importante a lo largo de los años y de mucha lucha social, que también es muy respetable, por cierto, pero bueno, aquí la cosa está de esta forma. Así es de que, pues, ¿cómo va a terminar el asunto? Bueno, pues ya está detenida la ley, está congelada nuevamente, pero a través de decretos administrativos no se les va a quitar a los trabajadores el derecho que se tenía ya o que se contemplado en la ley para la recuperación de facultades para la construcción de vivienda social. Y entonces ahí están, y sobre todo a quien no le duele que le cobren de más por las viviendas y que no pueda y que tenga que pagar una deuda que de pronto se hace impagable. Entonces aquí están las cuestiones de la condonación, las quitas y el congelamiento de deudas problemáticas o impagables de los acreditados del FOBISSSTE, pues esos derechos los van a seguir manteniendo, o sea, se les va a seguir atendiendo. Y vámonos por otro asunto donde la fachiza enfoca sus baterías siempre con el objetivo de destruir, no de construir. Y bueno, tuvo que aclarar la doctora Sheinbaum que este destructor UAS Gravely se encuentra en territorio de Estados Unidos. Esta supernave, dice la presidenta, que señala que Estados Unidos notificó en su momento al gobierno de México del asunto, incluso antes de que saliera hacia aguas internacionales. Sheinbaum aclara que la presencia de este destructor es un destructor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no es contra México, ni espionaje, ni nada. Bueno, vamos a verlo después. Ellos están vigilando sus aguas, las aguas internacionales, por si llega droga o alguna otra situación hacia los Estados Unidos que complique su territorio. Bueno, pero hay muchos datos donde ya el gobierno de Estados Unidos como que nos tiene medio rodeados, ¿no? Con asuntos que es que de espionaje o no, amenazas, todo el asunto, la codicia del gobierno de Donald Trump sobre nuestro petróleo que ya no se le está haciendo, pero sobre el litio que está nacionalizado, esta sabiduría que tiene o que tuvo y sigue teniendo López Obrador, decir, mandar a la derecha con una finta y de repente meter por el otro lado la nacionalización del litio, que ahora es codiciado, siempre ha sido, pero ahora muy codiciado por Estados Unidos y ahora protegido constitucionalmente por la nacionalización del litio impulsada por López Obrador. Ahora el asunto, bueno, el Tren Maya, y que no es tanto el Tren Maya, sino el interoceánico, se quiere empoderar a los gringos del Canal de Panamá de nueva cuenta, pero también amenazan con intervenir aquí en México con el asunto del transísmico, que sería una competencia muy importante, ahora justificada con la historia, porque ya está saturado el Canal de Panamá y la nueva alternativa pues es el ferrocarril transísmico, donde van a pasar mercancías de todo el mundo, del Océano Atlántico al Pacífico. Entonces, pues ahí están las cosas. Sheinbaum, por otra parte, dice que los mexicanos tienen que ser repatriados si son expulsados o son deportados desde Estados Unidos.
serán enviados a México tras deportación de presuntos miembros de una banda de narcotraficantes que le llaman el Tren de Aragua, que es de El Salvador. Luego de la deportación de presuntos integrantes de este cártel, repito el nombre, Tren de Aragua a Salvador, Claudio Sheinbaum informa que en cuanto el gobierno de Donald Trump anunció que enviaría a migrantes que hayan cometido algún delito en Estados Unidos y serían enviados a la supercárcel que tienen allá en Guantánamo, en Cuba, el gobierno federal les envió una nota diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Estados Unidos para solicitar que todos los mexicanos que sean deportados y supuestamente por algún delito no sean enviados a Guantánamo, sino sean repatriados a México. Nosotros ya sabremos qué hacer. Claudio Sheinbaum confirma la detención, por cierto, en este asunto, de un tipo que se llama Francisco Javier Román Bardales, también conocido como el veterano y miembro de la Mara Salvatrucha salvadoreña. Era uno de los 10 objetivos más buscados por el FBI desde hace años, y ahora el propio FBI, la Secretaría de Estado, también de Estados Unidos, están aplaudiendo el que se haya logrado la detención de este tipo, y bueno, pues va hacia Estados Unidos allá que se le juzgue. Luego, la campaña terrible que se está haciendo con el gobierno mexicano por parte de los fachos de la derecha, incluyendo a una señora que se llama Elena Chávez. Ella, bueno, es una escritora, según esto, pero no es periodista, pero es parte de la campaña que se ejerce en contra del gobierno por el rancho del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en Teuchitlán, en Jalisco, como ustedes saben. Señala la presidenta que esta escritora pues es parte de esa campaña en su contra, así la señaló directamente en la mañanera, y que intenta vincularla con el narcotráfico, que dijo pues no tiene ningún fundamento. No sé si es ella periodista, dice la presidenta, pero sí está involucrada como parte de esta campaña sin ningún fundamento. Lo único que quiere es desprestigiar a partir de un invento, es decir, es una falsaria, como le diríamos aquí. En la campaña contra la presidenta se fue, como diríamos, dilucidando, se fue explicando, ¿no? En la mañanera, que costó 20 millones de pesos, cuando menos, según Miguel Ángel Elorza, quien acusa que el precio de esta campaña, que lleva 4 días, ya van a ser 5, contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y el expresidente, incluso Andrés Manuel López Obrador, no lo quieren dejar en paz, fue de 20 millones de pesos, y está estructurado de la siguiente manera: 147.200 cuentas en bots, 1.366.000 menciones, y exhiben esta campaña en redes sociales pues, contra el presidente, contra AMLO, por el rancho del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces Miguel Ángel Elorza, él es el titular de Infodemia, para explicarles, expone que existe esta campaña de noticias falsas que tienen como objetivo intoxicar la conversación, la narrativa sobre el rancho, que lo califican que es del cártel Jalisco Nueva Generación, con 87.866 cuentas de bot que generaron alrededor o más de 973.000 publicaciones en la red social de X, que dice Sheinbaum no tiene mucha penetración, pero de todas formas es, digamos que para los fachos de arriba, pero de todas formas hay que explicarla bien al pueblo de México porque hay que hacerlo de esta manera. 48.6% de estas cuentas de bots que participaron en la conversación utilizaron hashtags a favor de la candidata del PRIAN, de Xóchitl Gálvez, en el 2024, ahora muy preocupada porque su hermana ha sido sentenciada a 89 años de prisión, cuando Xóchitl Gálvez presume de proteger a las madres de los desaparecidos, y su hermana resulta que era la líder que desaparecía a mucha gente. Bueno, 59.2% de las cuentas participantes también utilizaron hashtags de ataques contra el expresidente AMLO, y entre el 12 y el 17 de marzo de este año, señaló, se activó una guerra sucia con la etiqueta hashtag narcopresidente AMLO, hashtag narcopresidenta Claudia y hashtag luto nacional, con una alta intervención de cuentas
bots y la participación de personajes políticos de la oposición. Señala que la etiqueta hashtag narcopresidenta Claudia suma 127.461 publicaciones realizadas por 25.774 cuentas de bots. Bueno, así están las cosas en este barrio. Y luego la Secretaría de Gobernación explicó cómo funciona la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso le correspondió a Félix Arturo Medina Padilla. Él es un subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración. Informó sobre la Comisión Nacional de Búsqueda de la propia Secretaría de Gobernación, la cual tiene 4 áreas principalísimas, que serían del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de acciones de búsqueda, del Centro Nacional de Identificación Humana, de vinculación y políticas públicas, y sus principales funciones serían, en todo caso, llevar a cabo búsquedas de autoridades locales y federales, revisar información de bases de datos, hacer análisis de contexto, va a territorio con equipos especializados como geólogos, antropólogos, arqueólogos, y luego maneja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Entonces, pues así están las cosas de cómo se va haciendo este esquema, se va armando en esta situación difícil que toca, por ejemplo, por este caso lamentabilísimo de Jalisco, en este municipio, pero bueno, ahí se va avanzando. Y Claudio Sheinbaum sí está confirmando una colaboración de Pemex y una empresa de Carlos Slim, donde están en conversaciones para realizar trabajos de aprovechamiento de yacimientos, y la presidenta señala que el trabajo de Pemex y la empresa de Carlos Slim, no se mencionó el nombre, viene desde antes y que el gobierno plantea la posibilidad de hacer contratos mixtos. Con esto me despido, les doy las gracias, cuídense mucho.